Me llamo Jason, tengo 28 años y siempre he sido el callado de la familia, el que no pedía mucho, no causaba problemas, no hacía olas. Ese fue el papel que me asignaron y durante años lo mantuve, en parte por costumbre, en parte porque pensaba que si solo mantenía la cabeza agachada el tiempo suficiente, finalmente me verían, realmente me verían, no como el responsable o el que no necesita nada, sino como un hijo, un hermano, una persona que importaba tanto como los demás, pero eso nunca sucedió. Y este año, en mi cumpleaños, algo dentro de mí finalmente se quebró. Comenzó como cualquier otra reunión familiar. Mi mamá me envió un mensaje días antes, diciendo casualmente que haríamos algo pequeño el domingo. No me preguntó qué quería, no mencionó planes concretos, no hizo reservaciones para cenar, no mostró entusiasmo, solo un sí, haremos algo. Sabía que no debía esperar mucho, pero una parte de mí todavía mantenía la esperanza, porque 3 semanas antes, para el cumpleaños número 25 de mi hermano menor Ryan, organizaron una celebración completa, alquilaron un autobús de fiesta, pusieron música a todo volumen por todo el vecindario, e incluso lo sorprendieron con un viaje de fin de semana a las montañas. Todos publicaron fotos en Instagram etiquetándolo con frases entusiastas como el mejor hermano del mundo y no puedo imaginar la vida sin este chico. Sonreí educadamente en las fotos grupales. Mantuve la cámara estable cuando me pidieron que grabara videos y no dije ni una palabra cuando nadie me agradeció por cubrir el depósito del catering por adelantado. Ese siempre fue mi papel, el tipo de fondo, el invisible. El domingo llegó, me presenté en la casa alrededor del mediodía, vestido con jeans y una camisa polo, nada llamativo, pero al menos me había tomado el tiempo de afeitarme y llevar algunos pasteles frescos de la panadería cerca de mi apartamento. Mi hermana Emma abrió la puerta, distraída y hablando por teléfono, apenas haciendo una pausa para saludarme antes de volver adentro. La sala estaba silenciosa, no había globos, ni decoraciones, ni siquiera una pancarta de feliz cumpleaños. Solo mi madre en la cocina sacando un cupcake envuelto en plástico del refrigerador y colocándolo en un plato de papel. Aquí está, dijo con una sonrisa cansada, como si me estuviera ofreciendo un manjar raro. ¿Todavía te gusta el de vainilla, verdad? Miré fijamente el cupcake. El glaseado ya se estaba deslizando por los bordes y alguien había clavado una vela torcida en él. Mi padre entró desde el garaje sosteniendo una tarjeta del tipo que compras a última hora en una farmacia, ya firmada con diferentes caligrafías, por todos, de parte de todos nosotros, sin nota personal, sin mensaje especial, solo unos cuantos nombres garabateados bajo un chiste impreso sobre envejecer. No dije nada de inmediato, no confiaba en mí mismo, solo me quedé allí, parpadeando para contener esa sensación de opresión en mi garganta. No era exactamente ira, era algo peor, como si hubiera pasado años tratando de estar bien con ser ignorado, y ahora ni siquiera podía fingirlo más. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Vamos, pide un deseo. Y oye, no esperes un desfile, ya no eres un niño. Eso fue todo. Miré hacia él, luego a mi madre, que estaba ocupada desplazándose por su teléfono, como si ni siquiera lo hubiera escuchado. Mi hermano no estaba por ningún lado, probablemente aún recuperándose de su fin de semana de cumpleaños. Emma había desaparecido escaleras arriba. Estaba solo en la cocina, mirando fijamente un cupcake que nadie se había molestado en encender adecuadamente. Apagué la vela sin decir palabra, recogí mi bolso y salí por la puerta principal. Nadie me detuvo. Nadie siquiera preguntó a dónde iba. Entré en mi coche, conduje de vuelta a mi apartamento y me quedé sentado en el estacionamiento durante unos buenos 15 minutos antes de poder moverme. No se trataba solo del cupcake, no se trataba solo de este año, se trataba de todos los años, de cada vez que había pagado una cuenta sin quejarme, que había ofrecido ayuda para mudanzas, cuidado sobrinos y sobrinas, conducido 2 horas para las fiestas sin pedir nada a cambio, cada vez que me había hecho más pequeño, más callado, más fácil, porque pensaba que eso era lo que mi familia necesitaba que fuera. Esa noche, después de registrarme en un hotel a unos cuantos pueblos de distancia, finalmente miré mi teléfono. Un mensaje de Emma que decía, mamá está llorando. ¿Dónde estás? Miré el mensaje durante mucho tiempo, con los pulgares flotando sobre el teclado, preguntándome qué se suponía que debía sentir. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Un repentino impulso de volver corriendo y arreglar las cosas? En lugar de eso, apagué mi teléfono, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dejé que el silencio se asentara sin disculparme por ello. A la mañana siguiente me desperté temprano, no porque tuviera que hacerlo, no había llamadas de trabajo, ni mensajes familiares saturando mi teléfono todavía, sino porque mi cuerpo seguía tenso por la noche anterior. Me había quedado dormido con esa sensación de opresión todavía en el pecho, el tipo que no desaparece realmente, solo se adormece con el tiempo. La habitación del hotel era silenciosa, paredes beige genéricas, sábanas rígidas, el zumbido del aire acondicionado, estéril e impersonal, pero extrañamente reconfortante, sin fotos familiares, sin comentarios pasivo-agresivos flotando. Desde otra habitación, solo silencio. Revisé mi teléfono, llamadas perdidas de mamá, una de papá, algunas de Emma. Nada de Ryan, por supuesto. No me sorprendió. Probablemente ni siquiera sabía o le importaba que me hubiera ido. No respondía a ninguna. Aún no. Necesitaba espacio, tiempo para pensar. Por una vez, quería sentarme con lo que sentía sin tener que explicárselo a alguien, que ya había decidido que yo era demasiado sensible o estaba exagerando. Alrededor del mediodía, bajé a la cafetería del hotel, pedí un desayuno apropiado, huevos, tostadas, café que no venía de una cafetera recalentada, y llevé mi laptop conmigo. Comencé a desplazarme por mi correo electrónico y cuentas bancarias. No estaba simplemente perdiendo el tiempo, estaba planeando. Verás, esto
esto es lo que nadie en mi familia realmente mencionaba. Yo me había convertido silenciosamente en la columna vertebral financiera de ese hogar. No porque estuvieran en la miseria, sino porque eran descuidados. Mis padres habían hecho una serie de malas inversiones en sus 50 y tantos años, y yo los había rescatado en silencio más veces de las que podía contar. Cuando Emma volvió a la universidad, ayudé a pagar su déficit de matrícula. Cuando Ryan se mudó y no pudo pagar el alquiler, le presté unos cuantos miles para que pudiera establecerse. Mi nombre estaba en los servicios públicos de la casa de mis padres. Pagaba mensualmente el internet, la mitad de la hipoteca, aunque nadie mencionaba eso durante las cenas familiares, y la mayor parte del mantenimiento del coche familiar que mi padre todavía conducía. Lo hice porque en ese momento me pareció lo correcto, pero lo que sucedió el día anterior me hizo darme cuenta de algo. No solo dependían de mí, lo esperaban. Me consideraban confiable, no generoso, una billetera, no una persona. Y lo peor de todo, no me respetaban lo suficiente como para siquiera fingir lo contrario. Después del desayuno, hice una lista. Saqué todas las cuentas donde figuraba como pagador, copropietario o respaldo financiero. Luego comencé a hacer llamadas y enviar correos electrónicos. Lenta, metódicamente, con calma. El seguro del coche, cancelado, tenía una póliza separada para mi vehículo personal de todos modos. Los servicios públicos de la casa, desconectados de mi cuenta. Programé que terminara al final del ciclo de facturación, sin drama, solo cortes limpios. La cuenta bancaria que compartía con mi madre, esa donde había estado depositando una ayuda mensual, cerrada. Transferí los fondos restantes de vuelta a mis ahorros personales y le envié un correo electrónico cortés informándole que ya no estaba en condiciones de contribuir. Netflix, Hulu y todas las demás suscripciones que mágicamente se cargaban a mi tarjeta cada mes sin que nadie dijera gracias, eliminadas. Un clic, cerrar sesión en todos los dispositivos. Para cuando terminé, me sentía más ligero. No libre todavía, pero más liviano, como si finalmente estuviera cambiando el peso que había estado cargando solo durante años. Me quedé en el hotel 2 días más. En ese tiempo, Emma me envió 3 mensajes más. Uno decía, ¿en serio? ¿Dónde estás? Mamá está enloqueciendo. Otro simplemente decía, esto es infantil. Y finalmente, ¿sabes que los estás lastimando? ¿Verdad? Ese último me hizo pausar, no porque fuera cierto, sino porque era exactamente el problema. Los lastimé a ellos. No podían ni siquiera imaginar que yo había sido lastimado primero. En la mañana del tercer día, finalmente respondí. Un solo mensaje. Pregúntale a mamá qué hizo para mi cumpleaños. 5 minutos después, Emma respondió. Jason, esto no es una competencia. No respondí. En cambio, conduje de regreso a mi apartamento. No me estaba escondiendo. Simplemente no sentía ganas de ser el primero en aparecer, con la cola entre las piernas, como si se supusiera que debía disculparme por finalmente establecer un límite. Ese fin de semana no supe de nadie, pero el lunes por la mañana recibí una llamada de mi padre. La dejé ir al buzón de voz. Su mensaje fue breve, cortante. Jason, necesitamos hablar. Creo que estás llevando esto demasiado lejos. Tu madre está realmente disgustada. Somos familia. Llámame. Familia. Esa palabra solía significar algo para mí. Ahora solo sonaba como una carta que sacaban cuando las cosas no iban a su manera. No devolví la llamada. Más tarde esa tarde, alguien tocó a mi puerta. No esperaba a nadie. Cuando miré por la mirilla, vi a Ryan, con la mochila colgada sobre un hombro, pareciendo como si no hubiera dormido en un día. Abre, hermano, dijo. Necesitamos hablar. Ese fue el momento en que las cosas comenzaron a cambiar. Lentamente, incómodamente, pero definitivamente. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé allí mirando a través de la mirilla a Ryan, como si estuviera mirando a un extraño. Mi hermano menor, el niño dorado, el hijo favorito, el que recibía los vítores, los fines de semana de escapada, las fiestas sorpresa, los discursos de «estamos tan orgullosos de ti» que nunca escuché mientras crecía. Fuimos cercanos una vez, o al menos eso pensaba, hasta que me di cuenta de que la mayor parte de nuestra cercanía consistía en que yo lo ayudaba, lo cubría, recogía lo que dejaba para que él pudiera seguir deslizándose por la vida. Nunca se había presentado así en mi puerta antes, sin invitación, sin anuncio, y definitivamente no cuando las cosas se ponían incómodas en casa. Jason, dijo de nuevo, más suavemente esta vez. Vamos, abre. Suspiré y abrí la puerta, lo suficiente como para apoyarme contra el marco. ¿Qué quieres? Me dio una media sonrisa tímida, como cuando éramos niños y acababa de romper una ventana con una pelota de béisbol. Mira, no sabía que era tan malo. Levanté una ceja. ¿No sabías que era malo? Que nadie se molestara en planear más que un cupcake de supermercado para mi cumpleaños, o que yo estaba pagando tu alquiler hace 3 meses mientras todos los demás estaban ocupados, organizándote una fiesta en un autobús. Se movió inquieto, tratando de parecer tranquilo. De acuerdo, sí, eso fue una mierda, pero como que no dijiste nada. Casi me río, no porque fuera divertido, sino por lo predecible que era. Por supuesto que no lo hice, dije. ¿Sabes por qué? Porque fui criado en esa casa, enseñado que si quería atención estaba siendo dramático, si pedía cualquier cosa estaba siendo egoísta, y si alguna vez decía, oye, me siento excluido, me decían que dejara de hacerlo todo sobre mí. No tuvo respuesta, solo miró sus zapatos y se rascó la nuca. Quiero decir,
decir sí, eso suena más o menos correcto. Y aún así lo permitiste, añadí. Todo el tiempo. Tenías que saberlo. No lo negó. No pensé que te importara, dijo finalmente. Siempre parecías estar bien, como si no te importaran esas cosas. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era bueno fingiendo, tragándome las cosas, siendo aquel por quien nadie tenía que preocuparse. Pero estaba cansado, tan cansado de ser el sólido para que todos los demás pudieran permitirse desmoronarse. Abrí la puerta completamente y le hice un gesto para que entrara. Nos sentamos en el sofá y esperé, dejando que el silencio se instalara. Quería que lo sintiera, el peso que cargaba en cada uno de esos silencios que nunca había notado antes. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, jugueteando con un hilo suelto en su manga. ¿Estás cortando con todos? Me encogí de hombros. No por rencor, pero estoy cansado de ser utilizado. Dio una risa amarga. ¿Crees que siquiera lo notarán? Sé que lo harán, dije. Mamá ya está llorando, ¿recuerdas? Hizo una mueca. Está hecha un desastre. Sigue diciendo que no pretendía que las cosas fueran injustas. Qué curioso, que solo lo diga ahora. Brian me miró entonces. Realmente me miró, no como un hermano menor a uno mayor, sino como un tipo que acababa de darse cuenta de que alguien a quien había dado por sentado tenía límites que no sabía que no debía cruzar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. O sea, no puedo arreglar todo, pero dime qué necesitas. Fue un momento raro de humildad de su parte. Lo creí, mayormente, pero también sabía que esto no se trataba solo de mí. Se trataba de toda la casa de naipes que mis padres habían construido conmigo como cimiento, y ahora que había comenzado a retirarme, todo empezaba a temblar. Diles la verdad, dije. Diles que me viste salir porque estaba cansado de ser tratado como si no importara. Diles que ya no les ayudaré con dinero. No más, solo hasta fin de mes. No más cubrir las reparaciones del camión de papá, o las recetas de mamá, o los déficits de matrícula de Emma. Asintió lentamente, el peso de eso finalmente asentándose. Y si preguntan por qué, añadí, no les digas que estoy enojado. Diles que estoy acabado. Se fue sin decir otra palabra. Solo un silencioso asentimiento, como si finalmente lo entendiera, o al menos estuviera tratando de hacerlo. No esperaba que cambiara de la noche a la mañana. No esperaba que ninguno de ellos lo hiciera, pero sabía, en el fondo, que algo había cambiado. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de voz de mamá. No gritó, no me hizo sentir culpable. Su voz era tranquila, cansada. Jason, no pretendía que fuera tan desigual. Supongo que pensé que no necesitabas las mismas cosas, y tal vez esa fue una suposición terrible. Lo siento. Por favor, pasa por aquí o llama, solo algo. No respondí. No aún, porque lo que vino después no fue una disculpa. Fue negación, culpa, presión, y luego comenzó la verdadera manipulación. Pasaron 2 días. No más llamadas, no más mensajes, solo silencio. Luego, como un reloj, todo se vino abajo. Comenzó con un mensaje de Emma. No un texto, sino un largo correo electrónico dramático. El asunto decía, estás destrozando a esta familia. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber lo que contenía. Aún así, la curiosidad pudo más. Hice clic. La primera línea. No sé qué te ha pasado, Jason, pero así no es como funcionan las familias. Siguió enumerando todo lo que había hecho. Salir, abandonar a mamá, hacer una escena y retener apoyo. Como si nos estuvieras castigando, dijo. Estaba actuando como un extraño. Nuestros padres estaban sufriendo, y era mi responsabilidad ayudar a mantener unida a la familia. Mi responsabilidad, no la de Ryan, no la suya, solo mía. No hubo mención del cupcake, ni mención de los años de trato desigual, ni de cómo había subsidiado la mitad de sus vidas. Solo una súplica llena de culpa disfrazada de preocupación. Y el remate cerró con, si no vienes este fin de semana, no sé si alguna vez podremos arreglar esto. Me quedé allí sentado, mirando mi pantalla, atónito no por las palabras, sino por lo poco sorprendentes que eran. El fin de semana llegó y pasó. No fui. El domingo por la noche recibí un mensaje de papá, solo 2 palabras. Llámame. No lo hice, así que se presentó en mi apartamento. Golpeó 2 veces, luego más fuerte cuando no respondí. Escuché su voz a través de la puerta, baja, firme, pero impregnada de frustración. Jason, basta de esto, abre la puerta. No me moví. Golpeó de nuevo. Sé que estás ahí. Me quedé callado. Luego dijo algo que me hizo apretar los puños. Estás enfermando a tu madre, ¿sabes? Apenas está comiendo, como un reloj. Chantaje emocional. Abrí la puerta lentamente y me quedé allí. Nos miramos por un momento. Su expresión era dura, como si hubiera ensayado esta confrontación. Podía verlo en sus ojos. No estaba aquí para escuchar, estaba aquí para ganar. ¿Ya terminaste de hacer pucheros?, dijo. Esa palabra, pucheros, encendió algo en mí. ¿Es eso lo que crees que es esto?, pregunté en voz baja. Creo, dijo, entrando sin invitación, que este pequeño berrinche ha ido demasiado lejos. Tu madre ha estado llorando, Emma está furiosa, y Ryan, bueno, lo está intentando, pero esto se está saliendo de control. Me quedé quieto, tratando de mantener la calma. Hablas de berrinche, pero ni una sola vez has preguntado por qué me fui. Papá se burló. ¿Por qué no te hicimos una gran fiesta? Vamos, Jason, tienes 30 años, no necesitas globos y confeti. No, dije. Necesitaba sentir que importaba. Necesitaba que alguien me mostrara que no soy solo una cuenta bancaria y un plan de respaldo, que después de todos estos años, soy más que solo aquel que mantiene las cosas funcionando mientras todos los demás brillan. Puso los ojos en blanco. Siempre ha sido dramático. Esa palabra de nuevo. Dramático. Me reí una vez, amargo y breve. ¿Sabes qué? Puedes irte. ¿Qué? Lo que oíste. Dije. Viniste aquí para convencerme de que yo soy el problema. No viniste a disculparte. No viniste a entender. Viniste porque las cosas se están desmoronando ahora que dejé de pagar por todo. Entrecerró los ojos. ¿Crees que esto es por dinero? Sé que lo es, dije. Porque en el momento en que el banco se cerró, toda la casa comenzó a temblar. Papá no dijo nada. Solo se quedó allí, furioso. Y luego,
En un tono que no había escuchado desde que era niño, dijo, «¿Te crees mejor que nosotros ahora, eh?» Lo miré directamente a los ojos. «No, solo creo finalmente que merezco igualdad». Se fue sin decir otra palabra. Al día siguiente, el chat grupal familiar, que no había abandonado, solo silenciado, se activó. Emma dijo que estaba decepcionada de cómo había manejado las cosas. Mamá envió un solo mensaje: «No sé en quién te has convertido». Y luego Ryan intervino, diciendo que me había convertido en el único adulto en la habitación, que le había tomado demasiado tiempo verlo. El chat quedó en silencio. Los días que siguieron fueron tranquilos. Pensé que finalmente podría haber terminado, pero fue entonces cuando llegó el verdadero punto de inflexión. Llegó una carta por correo, certificada, de un abogado. Dentro, un aviso de intención de mis padres de eliminarme del plan patrimonial, futuro debido al distanciamiento y comportamiento reciente. Me senté en mi mesa de cocina, sosteniendo el papel, una fría conmoción recorriéndome. No porque me importara la herencia, sino porque realmente pensaban que eso era una palanca. No sabían que yo ya lo sabía. Había visto los documentos del patrimonio hace 2 años cuando ayudé a pagar al abogado. Nunca fui el principal beneficiario. Ryan lo era. Solo lo estaban usando ahora, balanceando la ilusión de algo de lo que ya había sido excluido, como si debiera estar agradecido por una futura migaja. Esa fue la gota final. No lloré, no grité. Simplemente me levanté, caminé hasta mi escritorio y saqué una carpeta etiquetada como recibos, literal y metafóricamente. Tenía cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada factura que había pagado por ellos durante los últimos 5 años. No los reuní por venganza, los reuní porque había aprendido, lenta y dolorosamente, que la gente reescribirá la historia si se lo permites. Y ahora no iba a permitir que nadie reescribiera la mía. Pasé toda esa noche revisando la carpeta. Cada transferencia, cada recibo, cada pequeño mensaje de «Gracias, Jay» que había recibido después de cubrir otra factura familiar. Capturé estados de cuenta bancarios, desenterré facturas enviadas por correo electrónico, saqué mensajes de texto de años atrás que decían cosas como «¿Puedes cubrir este mes? Solo hasta que organicemos las cosas». Construí una cronología, organizada, minuciosa, imposible de refutar. Luego escribí una carta, no emocional, no enojada, solo hechos. Incluí totales, anoté fechas exactas. Enumeré las cuentas de servicios públicos todavía vinculadas a mi nombre, los pagos del seguro del automóvil, las transferencias de emergencia cuando la tarjeta de crédito de mamá rebotaba o el camión de papá se averiaba. Lo terminé con una oración. Consideren esto un aviso formal de que todo apoyo financiero, directo o indirecto, ha sido permanentemente descontinuado a partir de esta fecha. Luego adjunté todo y lo envié a cada uno de ellos, mamá, papá, Emma e incluso Ryan, a través de correos electrónicos individuales marcados con recibos de lectura. También puse en copia al abogado que me envió la carta del patrimonio con un breve mensaje: «Agradezco el aviso. Tenga en cuenta que nunca fui el beneficiario previsto, así que no hay necesidad de amenazarme con la exclusión. No estoy interesado en migajas. He sido yo quien ha estado subsidiando el imperio». Menos de 1 hora después, mi teléfono sonó. Era Emma. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego vinieron mamá y papá. Luego una avalancha de mensajes en el chat grupal familiar. La mayoría de ellos alguna variación de «esto es innecesario», «estás exagerando las cosas» y mi favorito personal: «así no es como las familias resuelven los problemas». Claro, porque aparentemente las familias solo resuelven problemas cuando no implica confrontar su propio comportamiento. Entonces Ryan me envió un mensaje en privado. Lo leí todo. No sabía que era tanto. Respondí simplemente: «¿Ahora lo sabes?». No respondió, pero noté que abandonó el chat grupal más tarde esa noche. El fin de semana siguiente, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mamá. No había hablado con ella en años, principalmente porque solo nos veíamos durante las fiestas y ella vivía en otro estado. Pero había visto el efecto dominó, escuchado la versión familiar de la historia y luego vio mi correo electrónico, que mamá había reenviado a toda la familia extendida con un título dramático: «Mira en qué se ha convertido Jason. Quería escucharlo de ti», dijo mi tía por teléfono. Así que le conté todo, lentamente, con calma. No exageré, no intenté darle un giro, solo lo expuse como una historia que finalmente había decidido que valía la pena contar. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. «Siempre me pregunté por qué se apoyaban tanto en ti», dijo, «pero supuse que era mutuo. No me di cuenta de que nunca te devolvían nada». Esa fue la primera vez que escuché a alguien en la familia decirlo. No ofreció una solución, no trató de arreglarlo, solo lo validó. Eso solo significó más para mí que cualquier celebración de cumpleaños falsa. En las semanas que siguieron, las cosas cambiaron, pero no de la manera que prometen las comedias de situación. No hubo una gran reunión familiar, ni una disculpa sincera bajo la lluvia, ni un abrazo grupal en el camino de entrada mientras sonaba música dramática. En cambio, el silencio se hizo más largo, más pesado y, de alguna manera, más pacífico. Mamá intentó contactarme algunas veces más. Incluso envió una carta por correo, manuscrita, de varias páginas. Divagaba, mitad disculpa, mitad viaje de culpa. Dijo que nunca se dio cuenta de cuánto hacía yo, que pensaba que no me importaba, que no era perfecta, pero siempre había tenido buenas intenciones. Y lo creí, lo hice. Pero
también creo que las buenas intenciones no excusan años de ceguera selectiva. Así que respondí, no te odio, no estoy tratando de lastimar a nadie, pero ya no voy a fingir. No soy el inquebrable y nunca debería haber tenido que serlo. Estoy bien con el espacio, si eso es lo que se necesita para que las personas me vean. Claramente, ella no respondió. Vi a Emma una vez, meses después, en la boda de un amigo mutuo. Se acercó rígidamente, sosteniendo una bebida como un escudo, y dijo, te ves bien. Tú también, respondí. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella dijo, Ryan ha cambiado, más centrado creo. Ver los números finalmente lo sacudió. Asentí. No pretendía que las cosas se pusieran tan frías, añadió. Lo sé, dije, pero creo que el frío me ayudó a ver lo que era real. No discutió, solo me dio una triste sonrisa y luego se alejó entre la multitud. Eventualmente, papá se puso en contacto nuevamente, no para disculparse, sino para ofrecer un nuevo comienzo. Sugirió que dejáramos el pasado atrás y que fuera para el Día de Acción de Gracias. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. No sentí la ansiedad habitual al recibir su invitación, ni ese impulso automático de ceder para mantener la paz. En lugar de eso, respondí con una condición simple. Nos reuniríamos antes, solo él y yo, en un terreno neutral, para tener una conversación honesta sobre todo lo que había ocurrido. Sorprendentemente, aceptó. Nos encontramos en una pequeña cafetería lejos de ambos hogares. Cuando llegué, él ya estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con un café enfrente y la mirada fija en la calle. Por primera vez en mi vida, vi en su rostro algo parecido a la vulnerabilidad. Me senté frente a él en silencio, esperando que hablara primero. Finalmente rompió el silencio, con una voz baja, casi insegura. No sé cómo llegamos a este punto. Suspiré profundamente antes de responder, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Llegamos aquí porque nunca quisiste ver la realidad. Era más fácil verme como alguien fuerte, alguien que no necesitaba nada, pero sí necesitaba, papá. Siempre necesité sentir que importaba. Me miró fijamente por un largo momento, como si realmente me estuviera viendo por primera vez. Finalmente asintió lentamente. Tienes razón, Jason. Fallamos en eso. Fallé en eso. Siempre asumí que estarías bien, porque tú siempre parecías estarlo. Nunca consideré que solo estabas siendo fuerte por nosotros. Sus palabras fueron inesperadas, genuinas, sin defensas ni excusas. Por primera vez sentí que había un puente entre nosotros, un pequeño pero significativo reconocimiento de que mi dolor era válido. Seguimos hablando por horas, revisando cada herida, cada situación pasada. No todo fue fácil de escuchar o decir, pero cada palabra era necesaria para comenzar realmente a sanar. Finalmente, cuando salimos del café, el sol ya se había ocultado y el aire estaba frío. Nos paramos frente a nuestros autos, ambos sabiendo que esto no se resolvería en una sola conversación, pero conscientes de que habíamos dado un paso enorme hacia adelante. ¿Vendrás entonces al Día de Acción de Gracias?, preguntó con cautela. Iré, dije después de un breve silencio, pero no voy a pretender que nada pasó. Necesito que entiendas eso. Él sonrió tristemente. Lo entiendo. Y créeme, nadie espera que lo hagas. Solo queremos intentarlo. El Día de Acción de Gracias llegó, y por primera vez en años, entré en la casa de mis padres con una sensación diferente. Todavía había tensión, pero también una apertura, un reconocimiento tácito de que algo había cambiado para siempre. Mamá me recibió con un abrazo largo y silencioso, cargado de disculpas sin palabras. Ryan me saludó con una firme palmada en el hombro, y Emma simplemente me ofreció una sonrisa tranquila y cautelosa. Durante la cena, hablamos, no solo charlas superficiales, sino conversaciones reales. Hablamos de lo que había pasado, de cómo habíamos llegado hasta aquí, y de cómo avanzaríamos ahora. No hubo acusaciones ni recriminaciones, solo una honesta admisión de errores pasados y un compromiso genuino de hacer mejor las cosas. Cuando finalmente me fui aquella noche, algo había cambiado profundamente en mí. No se trataba solo de haber enfrentado a mi familia o haber puesto límites. Se trataba de haber reclamado mi propia historia, de finalmente haber sido visto y escuchado como siempre lo había deseado. En los meses siguientes, la relación con mi familia cambió drásticamente. Las comunicaciones se volvieron más sinceras, las expectativas más realistas y las responsabilidades compartidas. Ya no era la columna vertebral silenciosa que sostenía todo. Ahora era simplemente Jason, un miembro de la familia que importaba tanto como cualquier otro. El siguiente cumpleaños fue completamente diferente. No hubo un autobús de fiesta ni una gran extravagancia. Hubo algo mucho más valioso: atención genuina, conversaciones sinceras y el claro mensaje de que yo era importante, no por lo que podía dar, sino simplemente por ser yo. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando soplé las velas, no deseé ser visto ni reconocido, porque finalmente ya lo era.